hoy y no te quedes dormido. Joseph Sheridan Le Fanu, La mano fantasma. Muy seguro estoy de que la vieja señora Sally creía enteramente en todo lo que contaba. Claro que nosotros lo tomábamos como cuentos que habían ido formándose con el paso del tiempo, pero siempre, detrás de aquellas historias, había un no sé qué de verdad inquietante. Estaba, por ejemplo, la horripilante narración de la mano fantasma, que salió de la boca de la anciana dama. La señorita Rebecca Catesburg da una relación curiosa sobre los hechos que sucedieron en Tiller House en 1753. Por mi parte, tenía la intención de hacer imprimir íntegra aquella carta, pero debo contentarme con los fragmentos más representativos. En aquel año, en el mes de octubre, había una verdadera guerra por el alquiler de Tiller House entre el señor regidor Harper y Lord Castlemayar, que era el heredero por parentesco. El señor Harper había celebrado un contrato de renta por aquella mansión para su hija y su esposo de nombre Prosser. Había hecho gastos considerables en la remodelación general de la vieja casa. La hija del regidor había llegado a habitarla en junio y se había ido a principios de octubre, por lo que el señor Harper fue a hablar con Castlemayar y le dijo que quería deshacer el contrato por razones imposibles de explicar, que lo único que podía decir es que esa casa estaba embrujada y que por lo tanto debía ser demolida cuanto antes. Lord Castlemayar presentó una queja en la cual pedía que el regidor cumpliera con el contrato anual de la renta, pero el señor Harper exhibió 7 declaraciones juradas y el juez consintió en liberarlo de seguir alquilando aquella casa hechizada. Los hechos descritos ante el juez afirmaban que las molestias en la casa de Tiller House habían empezado a finales de agosto. Cierta tarde en que la señora Prosser estaba sola, vio una mano firmemente apoyada en la parte exterior de la ventana de la cocina, como si alguien lo hubiera alzado y escondido el resto del cuerpo. La mano era gorda, blanca y de avanzada edad. La señora Prosser creyó que era de algún bandido dispuesto a entrar en la casa por la ventana, así que alzó un agudo grito muy espantoso, lo cual logró que la mano se fuera con rapidez. Se registró el jardín, pero no había ningún indicio de que alguien hubiese estado parado allí. Además, una larga fila de macetas debía haber impedido que un hombre tomara la postura necesaria para alzar la mano como lo había hecho. Esa misma noche se escuchó un intenso golpeteo en la ventana de la cocina. Un criado bajó mientras las mujeres estaban asustadas. No vio nada ni a nadie, pero al cerrar la puerta observó que el picaporte quería abrirse solo. Los ruidos no cesaron en toda la noche. A las 6 de la tarde de un sábado, la cocinera estaba sola en la cocina y al alzar la mirada vio la palma de una mano apretada contra el cristal, moviéndose lentamente de arriba hacia abajo, buscando alguna ruptura en su superficie. La mujer gritó y la mano se quedó todavía algunos minutos más apoyada en la ventana. Después de estas apariciones, comenzó a sonar en la puerta de la entrada todas las noches. Se escuchaba el golpeteo de unos nudillos, primero tranquilo, luego colérico. El criado no abría la puerta y preguntaba insistentemente quién estaba ahí. Nadie le contestaba nada. Solo se escuchaban los toquidos o un chirriar de uñas contra la puerta. Siempre que el señor y la señora Prosser descansaban en la sala de estar, un golpeteo en la ventana los turbaba. A veces era suave, otras con violencia como queriendo romper el cristal. Los eventos sobrenaturales siempre habían sucedido en la parte trasera de la casa. Sin embargo, un martes por la noche sonó la misma llamada en la puerta del recibidor. Golpes lentos, firmes y repetitivos. Con gran irritación y miedo los escucharon durante 2 horas seguidas, pero no se atrevieron a asomarse. Repentinamente, las molestias cesaron y los habitantes de la casa creyeron que la mano se había cansado de perturbarlos. Qué equivocados estaban. La noche del 13 de septiembre, una criada fue a la despensa y casualmente miró hacia la ventana más pequeña de la cocina. Notó que en el orificio donde iba el cerrojo, un dedo blanco y arrugado metía la punta. Luego entraban 2 dedos, moviéndose desesperados, como queriendo abrir la ventana.
La sirvienta se desmayó de la impresión. El señor Prócer, que era muy obcecado, quiso acechar al fantasma, pensando que todo era una mala broma y dispuesto a atrapar en plena acción al bandido que había hecho nacer el terror en la casa de Tilden House. Estaba seguro de que algún criado traidor quería enloquecerlos, por lo que ya no solo eran los sirvientes, sino la misma señora Prócer, quienes vivían aterrados, encerrándose a piedra y lodo en sus habitaciones cuando comenzaba a anochecer. Los golpes en la ventana cesaron de nuevo durante una semana, pero una noche la señora Prócer estaba arriba descansando mientras su marido reposaba en el salón de estar en la planta baja. Los ojos de la señora se posaron en la puerta del vestíbulo, pues había sentido el llamado de la mano, pero esta vez de forma diferente. Los golpes habían sido muy quedos. Era la primera vez que se escuchaban en la parte superior de la casa. El señor Prócer, que también había percibido los toquidos, dejó abierta la puerta del recibidor y se encaminó sin hacer ruido a aquel sonido infernal hecho con la palma de una mano por detrás de la puerta. Iba a abrirla con brusquedad, pero decidió ir por una pistola para dar una buena lección al fanfarrón que los estaba asustando. Llamó a su criado y se dirigió con él, los dos armados, caminando silenciosamente hacia el eco maldito que ya era insoportable para los nervios. El asediador de la casa no se asustó y continuó golpeando, cada vez con mayor intensidad, convirtiendo su lento toquido en golpes redoblados y estridentes. Muy enojado, el señor Prócer abrió la puerta. No había nada. No obstante, su brazo fue sacudido de manera muy rara, como si una mano lo hubiera agarrado. El criado no vio ni sintió cosa alguna y no entendió por qué su amo miraba hacia atrás apresuradamente mientras la puerta se cerraba en sus narices. A partir de ese momento, cambió la actitud del señor Prócer. Se volvió tan miedoso como el resto de los habitantes de la casa. Ni siquiera quería hablar del tema con nadie. Creía que había permitido que eso entrara a su hogar. Prefirió no mencionar el hecho a la señora Prócer, pero cierta noche subió más temprano que de costumbre para acostarse y estuvo leyendo la Biblia. No podía conciliar el sueño. Habían sonado las 12 de la noche cuando sintió la palma de una mano dando pequeños golpes en la puerta del dormitorio y arañándola por arriba y para abajo. El señor Prócer dio un enorme salto desde su cama y muy asustado preguntó: ¿Quién anda ahí? No recibió más respuesta que los manotazos en la puerta. Por la mañana, encontraron a una criada aterrorizada por la huella que había dejado una mano sobre el polvo de la mesa. Todos estaban nerviosos casi hasta la locura. El señor Prócer hizo que entraran uno por uno al saloncito y compararan la medida de la mano con la marca dejada sobre el polvo. Pero esa huella era completamente distinta a la de todos los habitantes vivos de la casa y parecía corresponder con las descripciones que la señora Prócer había hecho de aquella mano que viera a través de la ventana de la cocina. Ahora sabían que el poseedor de dicha mano ya no estaba fuera, sino dentro de la casa. Extraños y horribles sueños amargaban la vida de la señora Prócer, algunos de los cuales, detallados en la carta de la señorita Rebeca, eran pesadillas realmente aterradoras. Una noche, cuando el señor Prócer cerró la puerta del dormitorio, se extrañó de la rara quietud que lo invadía todo. No había sonido alguno, ni siquiera el de la respiración de la señora Prócer, lo cual era muy extraño, pues él sabía que su esposa estaba acostada en la cama, y vaya que roncaba. Una vela ardía al pie del lecho, sobre una mesita, y él llevaba otra en la mano. Apartó la cortina del dosel y por un horrible momento pensó que la señora Prócer había muerto, pues la palidez de su cara y la inmovilidad de su cuerpo cubierto por el sudor parecían indicar la rigidez de un cadáver. A su lado sobre la almohada estaba la mano blanca y vieja, extendiendo los dedos hacia la frente de la señora con movimientos lentos y ondulantes. Prócer, lleno de pánico, arrojó un libro hacia la mano y ésta se retiró inmediatamente. El hombre dio una vuelta alrededor de la cama mientras la puerta de la alcoba era cerrada, según le pareció,
por la misma mano blanca y decrépita. Fue hacia la puerta y la abrió con violencia, mirando frenéticamente a su alrededor, con los ojos desorbitados por el miedo. No había nada. Cerró bruscamente y puso varios cerrojos para protegerse. Por un instante se sintió como si estuviera a punto de perder el juicio. Luego, haciendo sonar la campana, llamó a la servidumbre y entre todos lograron que la señora Prócer saliera de aquel trance maldito en el que había caído. Parecía haber pasado por la angustia de la muerte. La señorita Rebeca añade en su carta: por lo que ella me ha podido contar de sus visiones, su marido habría agregado, y también por los terrores del infierno. Pero el suceso que llevó la crisis a su culminación fue la extraña enfermedad de la pequeña hija de 6 meses de la pareja Prócer. Esta sufría de un insomnio que la hacía presa de la enajenación del terror. Los médicos que la revisaron dijeron que su cerebro estaba llenándose lentamente de agua. Era tarde ya, una noche en que la señora Prócer y la nodriza velaban el sueño de la pequeña, sentadas junto al fuego de la chimenea, angustiadas por su salud, cuando la niña empezó a llorar. La cuna estaba pegada a la pared y su cabecera chocaba contra la puerta del armario, que nunca estaba bien cerrada. Ya había notado el hecho de que la criatura se quedaba más tranquila cuando la sacaban de la cama y la alzaban en brazos. Lo mismo hicieron en esta ocasión. La madre cargó a la niña y la arrulló hasta que se volvió a dormir. No pasó ni un minuto para que comenzara una de sus crisis de terror. Las dos mujeres descubrieron entonces la causa del miedo de la niña. Vieron claramente, saliendo de la abertura del armario y resguardada por la sombra, la espantosa mano blanca con la palma hacia abajo, justo por encima de la cabeza de la niña. La madre y la nodriza salieron gritando del cuarto llevando a la niña en brazos y entraron a la habitación del señor Prócer. Apenas llegaron cuando comenzaron a escuchar los enloquecedores golpeteos en la puerta. Quiero que sepas, querido escucha, que hay mucho más del horror de lo que te he narrado hasta ahora, pero baste con lo dicho hasta aquí. Naturalmente, que la familia salió huyendo de la casa y el padre de la dama inició el pleito que ya se había descrito. Jamás se pudo saber a quién pertenecía esa mano fantasma. Había olvidado ya esta singular narración que la vieja Sally nos hiciera en los días de mi infancia, pero en una comida de antiguos compañeros de colegio en 1819 conocí a un anciano llamado Prócer, delgado, grave y parlanchín, que nos contó la historia de su primo Jacques Prócer, el cual, de niño, había dormido en una habitación que su madre decía que estaba hechizada, en una vieja mansión cerca de Chapelizod. Su primo, cada vez que estaba enfermo, sufría la visión de un caballero pálido, del que tenía fuertemente impresas en la mente la ropa y un rostro maligno y malsano, así que le faltaba la mano derecha. El señor Prócer mencionó esto como un ejemplo de pesadilla monótona, personal y persistente, donde la angustia llegaba a los más horribles extremos. Hasta aquí el relato de hoy, pero recuerda siempre que hagas lo que hagas, no te quedes dormido. Y nos escuchamos aquí el próximo lunes en punto de las 8, hora de México. Que descanses.